último escritor, quien es pues Sófocles, ¿no? En este caso vamos a trabajar lo que es la literatura clásica, ¿no? A ver, vamos a presentar. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos. Justamente acá tenemos a Sófocles, ¿sí? Parte de la literatura pues clásica, ¿no? Parte de la literatura pues ya universal. Y se trata de este poeta griego, poeta trágico griego, ¿no? Autor de obras muy importantes que estoy segura que han escuchado, como Antígona, Electra, Edipo Rey. Y bueno, Sófocles se sitúa también junto a grandes trágicos, ¿no? Como Esquilo, como Eurípides, ¿no? Entonces, Sófocles se trata de una de las figuras pues más destacadas de la tragedia griega, ¿no? Todo también en cuanto a su producción literaria, ¿no? Como pueden ver, a él se le considera padre de la tragedia debido a sus innovaciones, debido a que él va a proponer, ¿no? En cuanto a estas representaciones, puesto que el día de hoy estamos trabajando lo que es el teatro, pues él dio a conocer pues aportes e innovaciones justamente a través de esta, ¿no? Muy bien. Se le denominaba o se le denomina, ¿no? Abeja ática, debido pues a su perspicacia y debido también a que era un personaje muy conocido, muy también venerado, inclusive como si se tratase de un héroe, ¿no? Y es que en cuanto a toda su producción literaria, solamente se han llegado a conservar 7 tragedias completas y que son pues de gran importancia, ¿no? Hasta donde se sabe, pues él escribió mucho más, pero solamente se ha conservado todo eso, ¿no? Muy bien, entonces a continuación les daré algunos datos específicos respecto a Sófocles, ¿no? Ya que se trata de un personaje pues de la antigua Grecia y evidentemente en esa época pues no se plasmaban muchas esas situaciones, ¿no? Entonces Sófocles nace en Colono, nació en una aldea pues en la ciudad de Atenas, dentro de una familia, ¿no? De una posición acomodada. Esto fue en el año 496 a.C., aunque otros también que se encargan, ¿no? De poder reunir, en este caso, los datos biográficos indican que fue en el año 497, ¿no? Pero solamente es un año de diferencia. Según lo que cuentan, Sófocles era hijo de Sófilo, ¿no? Quien se trataba pues de un antiguo también poeta griego, pero este se dedicó más bien a la comedia. Además que a Sófocles pues lo van a instruir, ¿no? En cuanto a la danza y pues a Sófocles le gustaban los ejercicios gimnásticos, ¿no? Además también que le enseñaron a tocar la lira, o sea, le gustaba la música y la danza, ¿no? Y esto pues uno de sus maestros fue Lampro, ¿no? Y es así que ya a los 16 años de edad es que él va a estar frente, ¿no? Al frente, perdón, de un coro. O sea, ya vemos sus primeros, ¿no? Esta vocación que él tenía ya como parte, ¿no? De conformar, pues, este tipo de representaciones, ¿no? Muy bien, entonces a Sófocles, por otro lado, se le atribuye, ¿no? Esta belleza física, aunque se dice que tenía la voz pues muy débil, ¿no? Ahora, él, bueno, acá hablamos justamente de su primer casamiento, de su primer matrimonio, ¿no? Y es que él se casa con Nicostrata, con la cual llega a tener pues un hijo, ¿no? Este hijo que se llamaba Lofonte. Y además también Lofonte pues se dedicó a la tragedia, ¿no? Ya siendo mayor de edad, pues se enamorará de una meretriz de nombre Teoride de Sición,
Con ella también tuvo un hijo, de nombre Aristón. Y Aristón también pues no fue padre del denominado Sófocles el Joven, quien además pues se dedicó a la escritura de tragedias, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Esta etapa de su vida muy específica, muy clara, donde él pues no, a través de su vida pues también dejó su descendencia, ¿no? Pero ahora ingresamos a hablar un poco más acerca desde un aspecto político, desde un aspecto religioso, militar, evidentemente, porque en ese tiempo pues se libraban muchas guerras y por supuesto el aspecto pues literario, ¿no? Bien. Se sabe que Sófocles pues llegó a trabajar, ¿no? O a participar activamente en la vida política en Atenas. Y esto, bueno, como parte, ¿no? De esta bueno, ¿no? De esta vida política, trabajó, vamos a indicarlo como si se tratase de bueno, en la actualidad tenía el cargo de administrar, en este caso, el tesoro de la Liga de Delos, ¿no? A lo cual ellos en ese tiempo lo denominaban eletomanos, ¿no? El etomano, ¿no? Entonces, ese fue el cargo que él desempeñó. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también, pues, evidentemente, él se desempeñó, ¿no? Durante estas guerras, como la guerra de Samos, donde inclusive llegó a tener a ser elegido como estratega de guerra, ¿no? Pero esta guerra de Samos, finalmente él va a ser derrotado, o al menos ¿no? Lo que tenía, la flota que tenía a cargo, pues será derrotada por Melisa, ¿no? Entonces Sófocles se trató de un estratega en conflictos, ¿no? Entonces, sin embargo, indican de que en realidad no se distinguió tanto por esos dotes, ¿no? Por los dotes políticos, por los dotes, pues, de estratega. Sobre todo, pues, él o va a ser, ¿no? Básicamente mucho más reconocido por su obra literaria, ¿no? Ahora, él estaba muy comprometido con su patria, con Atenas, a tal punto que, evidentemente, pues al hacer todas estas representaciones, fue invitado por muchas otras ciudades, ¿no? Pero él no rechazaba todo eso con el fin de establecerse solamente en Atenas, ¿no? Que es finalmente donde él va a morir, ¿no? Entonces, él se negaba a abandonar Atenas, ¿no? Ahora, en cuanto al aspecto, ¿no? Literario, pues él fue autor de varias tragedias, ¿no? Se indica que hasta 123 de estas, ¿no? Sin embargo, algunas se han encontrado sin autoría, o sea, anónimas, aunque se le atribuyen, pero las que se les atribuyen o las que se han encontrado, como se dice, completas, son 7 de ellas, ¿no? Que llevan su nombre. Entonces, pero no, él pues tuvo una gran carrera literaria, sí, a través, ¿no? De mostrarnos justamente este tipo, ¿no? Esta característica, este tipo, ¿no? De literatura a través, pues, del drama, ¿no? A través de la tragedia. Y justamente representaciones donde, pues, se hace alusión a dioses, al mito, al destino, ¿no? Y no solamente eso, sino que Sófocles también llegó a escribir un tratado, o sea, un tratado teórico, ¿no? En donde nos habla de algunos elementos, ¿no? Que conforman estas representaciones, ¿no? Como el coro, como el escenario, los personajes, ¿no? El mensajero, los coreutas. Entonces, él por ese motivo también es considerado padre debido a que, pues, él va a dar a conocer estas innovaciones, ¿no? Que ya vamos a ver los aportes que hizo Sófocles al teatro, ¿no? Al teatro griego. Muy bien, además se cuenta que él fue amigo de Heródoto, ¿no? Que se trata de este historiador y que inclusive le llegó a dedicar una oda. ¿Y por qué les hablo de Heródoto, no este historiador? Porque se indica de que Sófocles a través de su obra pues reflejó algunos pasajes, ¿no? De la obra de este historiador. Entonces, por ese motivo. Ahora, él también les comentaba que había desempeñado pues funciones religiosas, ¿no? Llegó a ser sacerdote.
inclusive de un dios local, inclusive participó en un acto ¿no? en el que los atenienses adoptaron cultos, ¿no? Cultos a dioses, ¿no? Entonces vemos también este desempeño, ¿no? Como parte de su cultura, ¿no? Muy bien, entonces ya siendo mayor, pues su hijo Lofonte lo llevará al Tribunal de Justicia, porque el hijo pues quería administrar su hacienda del padre, aduciendo de que él pues simplemente estaba mal de la cabeza, ya que Sófocles siendo mayor, pues bueno, se le atribuía cierta tacañería. Entonces cuando lo llevó su hijo Lofonte a este Tribunal de Justicia, pues según lo que indican, ¿no? Según lo que nos cuenta a través de la historia, es que Sófocles recitó, ¿no? Gran parte de su drama Edipo en Colono, ¿no? Será evidente que él no estaba loco, sino que simplemente, pues, era una característica de su personalidad, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Que poco después, pues, ¿no? Va a contribuir también, va a participar, va a hacer homenajes, ¿no? Y pues finalmente él muere, ¿no? Él muere justamente murió en el año 406 antes de Cristo durante la guerra, ¿no? De Esparta, ¿no? Entonces una guerra pues que creo que es muy conocida y que significó pues el fin del dominio ateniense. Pero justamente, ¿no? Al morir en esta etapa, pues se cuenta, ¿no? De que en ese momento los dos bandos propusieron hacer una tregua, ¿no? Para poder celebrar justamente los funerales, ¿no? De este escritor, ¿no? De este poeta trágico, ¿no? Con gran solemnidad, con mucha admiración, ¿no? Ya que, pues, tras la muerte, ¿no? De Sófocles, él fue venerado como si realmente se tratase de un héroe, ¿no? Entonces, y es así, ¿no? Inclusive, pues se conserva, ¿no? Lo que viene a ser estas estatuas, ¿no? De estas representaciones de el poeta trágico, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto pues a la corta vida, ¿no? Bueno, no es corta, en realidad fue muy larga, pero los datos son muy concretos respecto a su biografía, ¿no? Muy bien, entonces a continuación visualizamos la producción literaria de Sófocles y pues evidentemente el gran aporte que él hizo fue evidentemente desde lo que es pues el teatro, ¿no? Él escribió 7 tragedias, ¿no? Aunque indican que oscila, ¿no? Ya su obra entre estas de 110 a 130, ¿no? Pero se han conservado solamente 7, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos su producción, Las Tranquinias, Edipo Rey, Antígona, Ajax, Electra, ¿no? Edipo en Colono y Filotestes, ¿no? Entonces, esta viene a ser la producción literaria perdón, de Sófocles. Muy bien, entonces ingresamos a hablar acerca de la tragedia griega clásica, ¿no? Puesto que eso es lo que vamos a trabajar. Y es que miren, la tragedia, chicos, es una forma también, ¿no? De literatura, en este caso dramática, y que esta, como pueden notar, ya fue cultivada, ¿no? Uno puede pensar que fue cultivada recientemente, pero no fue así. Ya fue cultivada por los griegos, ¿no? Desde la antigüedad. Y justamente a través de estas representaciones, pues nos van a presentar situaciones, pues, de conflicto, ¿no? Pero en la que hay una serie de personajes. Pero aquí vemos una característica muy interesante en cuanto a las tragedias, ¿no? Y una de las características es justamente que el protagonista o los protagonistas, o aquellos que se ven inmiscuidos en estas tramas, pues resultan ser personajes que son evidentemente nobles, pertenecen a la nobleza, son personajes ilustres, personajes heroicos, ¿sí? Esa es la característica. No vamos a ver, pues, aquellos que pertenecen, digamos, ¿no? A la clase baja, ¿no? Para nada. Generalmente, no, bueno, no generalmente, son personajes, ¿no? De la nobleza, ilustres o heroicos. Pero ¿qué va a pasar con estos personajes, no? Estos se verán pues enfrentados justamente, ¿no? A causa de un error fatal que cometieron o de las formas, ¿no? Irreparables que representa justamente el destino.
el destino, el fatum, ese fatum irremediable, ese fatum triste, ese fatum fatalista, ¿no? En la cual pues se suele, ¿no? Desemboca en qué? En muerte, en suicidio, en exilio, ¿no? Del personaje, o del protagonista en este caso, ¿no? Entonces, eso es la tragedia, ¿no? De ahí su nombre. Ahora, Aristóteles, este filósofo griego, va a ser uno de los primeros, por supuesto, en estudiar este tipo de género, ¿sí? Y pues Aristóteles definía al teatro como una de las más elevadas formas de representación artística. Y yo creo que no se equivocaba, ¿no? Porque si alguna vez ustedes obtienen la oportunidad de poder ir a un teatro y poder visualizar una representación, poder ver de cerca una representación con actores, ¿no? Dentro de un escenario, con un fondo, con sonidos, pues déjeme decirle que es una experiencia muy bonita, ¿no? Muy interesante. Entonces, justamente es eso, ¿no? Eso. El filósofo griego Aristóteles va a indicar ello. Y además también, ¿no? Porque nos muestra, no nos va a mostrar estos eventos directamente, sin mediación pues, de narradores, ¿no? Ahora, ahí nos vuelve a recalcar que se muestra a los hombres más elevados, ¿no? De lo que realmente son, ajá, ya, para que bueno, pero para que, ¿no? Al denominarse tragedia, justamente nos va a dar a conocer este tipo, ¿no? Donde el protagonista, ¿no? Caerá en desgracia, ¿no? Entonces le va a pasar muchos, por eso de su nombre, ¿no? Tragedia, ¿no? Va a suscitarse situaciones, pues, donde el protagonista caerá en la completa desgracia, ¿no? Y justamente aquí nos dice algo interesante, y por lo cual tuvo un efecto catártico en la audiencia. Muy bien, no sé si ustedes habrán escuchado este término que se denomina catarsis, ¿no? Entonces resulta, ¿no? Que este término entre los antiguos griegos, pues significaba la purificación o significa la purificación de las pasiones, del ánimo, de las emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, hagan de cuenta, ¿no? Ustedes van a contemplar, ¿no? Están, en este caso, la audiencia, ¿no? Aquellos que están visualizando esta obra, pues están contemplando una situación completamente trágica. Entonces es evidente que las personas pues en sí van a sentir, ¿no? Su ánimo, sus pasiones, sus emociones, ¿no? Entonces van a alterar su mente, ¿no? Frente a tanta situación tan terrible, tan trágica, ¿no? Que lo le llevará justamente a hacer una catarsis. Y la catarsis es la liberación, o sea, es poder liberar, es poder eliminar justamente esos recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso, ¿sí? Entonces, es más, nosotros también podemos hacer catarsis, ¿no? Hay momentos en los cuales pues tenemos pensamientos negativos constantes, ¿no? ¿No? Tenemos, como se dice, emociones negativas, estamos desequilibrados, ¿no? Hablando de un aspecto del estrés podría ser, ¿no? Pero nosotros, ¿no? A través de la catarsis, pues debemos eliminar, debemos purificarnos, ¿no? Para poder estar mucho más tranquilos. Entonces es eso, ¿no? Y entre los antiguos griegos se trató de un ritual inclusive, ¿no? De personas, ¿no? Que estaban afectadas de alguna forma por impurezas, ¿no? Entonces tuvo este efecto purificador también al mostrar situaciones trágicas en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, por ese motivo, en cuanto a la temática, casi todas las tragedias griegas tenían como tema, evidentemente, la mitología, ¿no? El mito, los ciclos míticos, ¿no? Ellos escribieron tragedias, ¿no? En base al ciclo tebano, al ciclo troyano, y también en base, pues, a diferentes dioses o héroes de la mitología, ¿no? Entonces, vuelve acá a recalcarnos, ¿no? Con estos temas que estaban presentes, lo que se pretendió fue poder reflexionar sobre los problemas que afectan a los seres humanos, ¿no? Y esta relación, evidentemente, entre ellos, entre los dioses, ¿no? Los dioses y los hombres, ¿no? Pero la temática
que evidentemente vamos a ver a través de estas tragedias, es el destino. Aquí definitivamente el fatum, el hombre, acá el hombre está destinado, está predestinado ya a algo. Entonces, estos vienen a ser, o viene a ser el tema fundamental del cual tratan, pues, estas tragedias, ¿no? Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, acá tenemos a los tres grandes autores de la tragedia. Acá justamente tenemos a Esquilo, que escribió Prometeo, Los Suplicantes, Los Siete contra Tebas, Eurípides, el Cíclope y, por supuesto, a Sófocles, ¿no? Acá tenemos a Sófocles, Edipo Rey, Electra, ¿no? Pero también a comparación, ¿no? En cuanto a la estructura, a la forma, yo creo que ya han visualizado del teatro, pues es muy diferente ¿no? A la narrativo, a lo lírico, ¿no? Aquí su estructura pues está en base a diálogos, ¿no? Donde intervienen pues un mensajero, el coro, por supuesto los personajes y la acción, ¿no? Entonces aquí pues se trata de un diálogo, ¿no? De veremos el nombre del personaje junto con su diálogo. Entonces, justamente vemos esta estructura interna, ¿no? El coro, que es un elemento fundamental, fue un elemento fundamental. Y que en un inicio se trataba de 12, Sófocles aumentó a 15 coreutas, pero los coristas, como pueden visualizar a través de esta imagen, pues tenían básicamente una función lírica. Ellos tenían una función lírica, ellos, al ser pues vas con 15, de 12 a 15 coreutas, pues se trataba de un personaje colectivo, ¿ya? Este personaje, estos coreutas, pues van a estar a lo largo de toda la representación, pero eso sí, tenían un portavoz, al cual se le denominaba pues el corifeo, ¿no? Y el corifeo tenía la potestad de poder dialogar con las personas, ¿no? Con los personajes. Este estaba conformado, pues, ¿no? En esos tiempos por mujeres o ancianos, ¿no? Entonces los coristas o los coreutas, mejor dicho, tenían estas funciones tanto rituales, haciendo comentarios líricos, ya nos anticipaban, ¿no? Las acciones futuras y toman posición ante la acción que desarrolla, ¿no? Y por supuesto nos van a comentar el destino del héroe, ¿no? O cómo lo acompañan en el destino de este, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a los coreutos. Luego tenemos a los personajes, ¿no? Y los personajes, pues, dialogan, ¿no? Están dialogando, se tratan de representantes, ¿no? Son héroes de la mitología en cuanto a los principales y nos van a representar también diversas actitudes, ¿no? De los hombres ante ciertos problemas, ¿no? Ya sea ante los dioses, ante las leyes, ¿no? Ante el poder, ante el amor y por supuesto ante el destino. Destino inexorable, destino inmutable. El fatum no puede ser cambiado. Nadie puede ayudar al héroe, nadie puede ayudar al protagonista. Por eso se llama tragedia, ¿no? Pero veremos a través también de estos ese exceso de soberbia al tratar de infringir también las leyes divinas o humanas que terminarán acabando con el personaje. Y en cuanto a Sófocles, pues él fijó el número de personajes en cuanto a la simultaneidad de los diálogos. Por supuesto que son muchos personajes, pero en cuanto al diálogo y la simultaneidad, él aumentó de 2 a 3 personajes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las acciones. Entonces, en estos conflictos trágicos, pues que conducen finalmente a un desenlace, ¿no? Trágico, a un problema, ¿no? Que básicamente a través de su desarrollo afecta al héroe y del cual no es tampoco totalmente responsable, ¿no? Y justamente vamos a ver estas representaciones en estos enfrentamientos, ¿no? Entre la razón y la pasión o la emoción también, ¿no? Porque veremos a un Edipo que sí era muy inteligente,
pero como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, él tenía la verdad, o él ya le habían dicho, pero él no creía, ¿no? No podía ver. Entonces, estas acciones, pues, ¿no? Estos conflictos, ¿no? Son estos acontecimientos, ¿no? Que nos ponen en manifiesto estos enfrentamientos también dialécticos entre los personajes, ¿no? Que conllevará acciones, muerte, finalmente, acciones trágicas, ¿no? Muertes, suicidios, destierros, ¿no? Y estos relatados a través de la figura, pues, de un mensajero, ¿no? El mensajero va a ser aquel que nos va a trasladar a los, ¿no? A los personajes, va a trasladarlos a los personajes y también al público o lo que ocurre fuera del escenario también, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a estos elementos propios de la tragedia. A ver un momentito, por favor. Muy bien, entonces aquí justamente visualizamos los aportes, ¿no? Que hizo, a ver, aportes de Sófocles a la tragedia griega, ¿no? Entonces, según nos dice María Ortiz, porque en eso nos hemos basado, pues Sófocles fue uno de los grandes renovadores del teatro del siglo V, ya que él aporta, ¿no? Estas innovaciones, entre las que destacan las siguientes, miren, ¿no? Como bien les mencionaba, pues él aumentó de actores, ¿no? Hasta tres. Y ustedes dirán, pero en qué medida eso cambia, ¿no? De dos a tres. Pues bueno, voy al hecho de que es mucho más fácil, chicos, hacer un diálogo entre dos personas, ¿no? Es simultáneo. Entonces, pero él propone uno más, a lo cual denominó el tritagonista. Entonces, hacer diálogos entre tres, ¿no? Al mismo tiempo, pues implica, también permite, ¿no? La creación de tramas mucho más complejas, permite, ¿no? Que el narrador, perdón, ¿no? En estas tragedias, pues aporte justamente eso, ¿no? Aporte mucha más trama, que sea mucho más complejo, ¿no? También en cuanto a los coreutas, él aumentó de 12 a 15 coreutas, ¿no? Y se aleja de lo que viene a ser las trilogías propuestas por Esquilo, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Cuando las trilogías, y cuando miramos una película, la parte uno, la parte 2, así, ¿no? Hagan de cuenta, Edipo uno, Edipo 2, la continuación, y ya el final, ¿no? No. Entonces, él no, dice, ¿no? Y él se quiere alejar de esto de Esquilo, de esta propuesta de Esquilo, para poder presentar ahora obras completamente independientes, autónomas, aisladas, ¿no? Que sean vistas como una pieza única, ¿no? En cuanto a la temática, por supuesto, ¿no? Entonces él hizo este aporte. También le dio mucho más dramatismo al prólogo, ¿no? El prólogo era justamente, o se utilizaba para poder explicar el argumento, pero con Sófocles le da este drama, ¿no? Mucho más trágico, ¿no? De tal manera que cuando leía, pues, ¿no? El público, pues, llamaba bastante la atención, ¿no? Va a cautivarlo, porque evidentemente, pues, es como que tú quieres saber todos los acontecimientos que pasan, ¿no? Y también, no, pues solamente dos. Y toma eso. Ya, entonces Sófocles también introdujo lo que viene a ser los decorados, ¿no? Los decorados en sus obras, adecuando, ¿no? Adecuado ya para cada una de estas, ¿no? Ahí está el esto. Ya está. Muy bien, entonces estos van a ser los aportes de la obra, pues, de Sófocles, ¿no? En cuanto a la tragedia griega. Muy bien, entonces ingresamos a Edipo Rey, ¿ya? Acá tenemos a Edipo, obra teatral, su género, tragedia, año de publicación 430 a.C., ¿no? Entonces, estos son los datos específicos. Aquí les voy a conocer datos mucho más específicos. Y pues en cuanto a la estructura de esta tragedia, pues posee un acto, solamente es un acto y 8 episodios, ¿ya? En cuanto a la estructura, pues podríamos decir que es lineal, no hay no es completamente lineal la obra. Y en cuanto al lenguaje de los coreutas, de los coristas, ¿no? Es pues un lenguaje lírico, ¿no?
ellos utilizan, ¿no? Es mucho más poético, ya que ellos hacen exclamaciones, hacen invocaciones también a los dioses, ¿no? Y en cuanto pues a los personajes que van a intervenir dentro de esta tragedia, pues utilizan un lenguaje mucho más formal, ¿no? Evidentemente también debido a la época, ¿no? Y también con muchas figuras literarias, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los datos de esta obra. Muy bien, a continuación tenemos a los personajes, ¿no? ¿Quién es, pues, Edipo? Edipo, pues, que era el hijo de Layo y el hijo de Yocasta, ¿no? De los reyes de Tebas, ¿no? Entonces, él finalmente se convertirá en rey de Tebas, ¿no? Y esto debido a que fue elegido, pues, vamos a ver que va a ser elegido por el pueblo, ¿no? Cuando él, ¿no? Él era un personaje muy inteligente, muy perspicaz, ¿no? Muy bueno en lo que hacía, ¿no? Y es que justamente Tebas está sometida a la Esfinge, ¿no? Y él logra descifrar este enigma que le va a presentar la Esfinge, que ya lo vamos a ver cuál era el enigma, ¿no? Pero no, él ya sabía acerca de ese destino que no acepta, ¿no? Entonces, sin querer, mientras más se alejaba, ¿no? Él pretendía alejarse de ese destino cruel, pero sin darse cuenta que mientras más se alejaba, más se acercaba a él, ¿no? Entonces, que lo lleva a un destino cruel y lo terminará llevando pues al destierro, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Creonte, y Creonte es el hermano de Yocasta, ya, que finalmente Creonte pues vendría a ser el tío de Edipo, y bueno, en ese momento al casarse con Yocasta, pues era cuñado de Edipo, ¿no? Pero al final de la obra, inclusive, ¿no? Edipo lo culpará de la muerte de Layo, ¿no? Pero al final de esta obra, al ser desterrado, pues Edipo, él asumirá el trono de Tebas, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Yocasta, ¿no? Yocasta, pues, es la reina de Tebas, ¿no? Ella, pues, queda viuda debido a la muerte del rey Layo, quien era su esposo, y terminará casándose con Edipo para darse finalmente cuenta, ¿no? De que este era, pues, en realidad su hijo, ¿no? Entonces, por este motivo, esto la llevará a su destino, ¿no? A ese destino que la lleva a suicidarse, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Tiresias, y Tiresias se trata pues de un anciano ciego, ¿ya? Y este anciano pues daba predicciones, ¿sí? Él estaba junto a un lazarillo, y es en realidad quien se va a encargar de poder revelar toda la verdad a Edipo, pero él se niega, ¿no? Edipo no quería ver la verdad, o al menos pues él intenta, ¿no? Escucha, pero no puede creerlo, ¿no? Entonces intenta escudriñar, ¿no? Y mientras más escudriña, más detalles sabe acerca de su pasado. Y él se verá también enfrentado, inclusive a Tiresias, ¿no? Cuando se niega, pues, a creerlo. Muy bien, entonces eso en cuanto a los personajes eh, perdón, principales. Luego tenemos a estos otros personajes, ¿no? El mensajero. El mensajero, pues, trabajaba para el reino de Corinto. Y justamente este mensajero va a ser el encargado de dar la noticia de la muerte del rey Pólibo, ¿no? Entonces acá también podemos dar, como conocer como personajes al rey Pólibo y a la esposa, ¿no? A la reina Mérope, quien eran los reyes de Corinto. Y justamente ellos, ¿no? Serán aquellos que reciban por parte de este mensajero a Edipo. Entonces ellos eran los padrastros de Edipo, ¿no? Entonces, no, ellos lo criarán como su hijo, sin, ¿no? Como si, y nunca le dirán la verdad acerca, ¿no? De su pasado, ¿no? Luego tenemos al sacerdote, que es el ministro de la religión, y por supuesto al pastor, ¿no? El pastor va a ser aquel encargado, ¿no? Por parte de Layo de deshacerse de Edipo, ¿no? Ya ahorita lo hago. ¿Pero ya vino? No, no. Ya, ya ahorita voy, ahorita voy. Entonces, el pastor va a ser encargado de deshacerse de Edipo cuando era bebé, puesto que Layo recibirá la noticia, ¿no? De su destino. Y él, pues también para evitarlo, lo que hizo fue mandar a matar al bebé, ¿no? Y que finalmente el pastor se apiada de este, entregándoselo pues a este mensajero de Corinto, ¿no?
Entonces, el pastor también será quien corrobore esta predicción hecha por Tiresias a Edipo, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los personajes de la obra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ingresar a hablar acerca de estos, ¿no? Les voy a contar el argumento de esta tragedia. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, entonces vamos a ingresar ya a hablar de la trama, ¿no? El argumento de esta tragedia, ¿no? Muy bien, entonces Edipo, ¿no? Edipo Rey es una historia en la cual pues esta pareja real entre Layo y Yocasta, quienes son los reyes de Tebas, pues Layo recibirá un mensaje funesto, un mensaje por parte, ¿no? Del oráculo, que si ellos tienen un hijo, este terminará asesinándolo y siendo pareja sexual de Yocasta, ¿no? Entonces, por ese motivo es que Layo, para poder evitar ese destino, porque él sí creía en el oráculo, pero él quería burlarse, ¿no? De este destino, decide, ¿no? Bueno, para esto esta pareja no podía tener hijos, pero en una noche pues logra, ¿no? Logra tener uno, ¿no? En este caso, Yocasta dará a luz, quedará embarazada, ¿no? O en este caso dará a luz pues a este bebé, ¿no? Este bebé al cual pues Layo decide mandar a matar a su propio hijo, ¿no? Pero como bien lo he mencionado, pues estas tragedias griegas justamente nos insisten, ¿no? En poder enseñarnos que el destino que anuncian justamente estos oráculos no puede ser modificado, no puede ser cambiado. Es el fatum, ese fatum inmutable, inexorable, que no puede ser cambiado por los humanos, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos aquí, chicos, y dentro de 5 minutos regresamos para seguir contándoles, ¿ya? Muy bien, entonces volvemos.
Disculpa, profesora, ya terminaron los 5 minutos. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, entonces le estaba contando acerca de esto del rey de Tebas, ¿no? Y justamente ellos reciben, ¿no? Este funesto destino, ¿no? Que ahora pues debe ser, será, ¿no? Asesinado por su hijo y terminará siendo pues esta pareja sexual de su madre, ¿no? Entonces, Layo, para evitar ello, pues lo que hace es mandar a matar a su hijo, ¿no? Pero, como bien lo mencionaba, pues en estas tragedias el destino es inmutable, inexorable, ¿no? Entonces, no puede ser modificado. Entonces, este lacayo, ¿no? Que fue enviado justamente para poder matar, ¿no? A este bebé, pues se va a conmover, ¿no? Se va a conmover frente a este recién nacido y decide mejor regalarlo a este mensajero, ¿no? ¿No? Decide regalarlo y él trabajaba pues en un pueblo vecino, ¿no? Entonces él se lo va a dar el bebé a una pareja, ¿no? A los reyes de Corinto, quienes son Pólibo y Mérope, quienes pues en realidad no podían tener, ¿no? Estos hijos. Entonces ellos van a criar a Edipo como si realmente se tratase de su hijo de sangre, ¿no? Y nunca le dirán acerca de su verdadero origen, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Que van a pasar los años y es cuando Edipo también, ¿no? Por la curiosidad, movido por esta, pues decide consultar al oráculo, ¿no? Eh, Edipo se caracterizaba por ser alguien muy perspicaz, muy inteligente, un gran guerrero. Sin embargo, pues va a verse ahora cegado ante la verdad que le dice, pues, el oráculo, ¿no? Y quien al consultar pues le indica de que él terminará asesinando a su padre y será pues pareja de su madre. Evidentemente esto causó una gran conmoción, ¿no? En Edipo él estaba pues espantado ante tamaño destino, ¿no? Entonces, por ese motivo, él decide alejarse, decide huir, ¿no? Huir de su pueblo, alejarse de Corinto, no quiere burlar al destino, ¿no? Quiere burlar esa posibilidad de dar muerte al quien él creía en realidad que era su padre, ¿no? Quien era Pólibo y por supuesto ocupar el hecho de la que supuestamente era su madre, quien era Mérope, ¿no? Entonces él se alista, ¿no? Toma, ¿no? Caminos que lo alejan, ¿no? Sin darse cuenta que mientras más se alejaba, más se acercaba a ese destino, ¿no? Entonces, en medio, ¿no? De todo este recorrido, él va a tener un altercado, ¿no? En el cual en esos tiempos pues, habían altercados en los cruces, ¿no? Eran tiempos violentos, ¿no? De la antigüedad y un problema de tránsito pues culminaba en muerte, ¿no? Entonces él pelea con un hombre al cual termina matando sin percatarse de que se trataba pues de un rey. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible, no? Que no se haya dado cuenta de que se trataba de un rey. Pues bien, resulta que Layo iba de incógnito, ¿no? No mostrando su, digamos, su realeza, ¿no? Entonces, por eso a él no le importó, era como haber matado a alguien más, ¿no? Entonces no le importó demasiado y él siguió con su ruta, ¿no? Hasta que ya con el tiempo llega a Tebas, ¿no? Ciudad por entonces pues sometida a una esfinge, ¿no? Una esfinge que se muestra pues muy peligrosa para el reino de Tebas, ¿no? Que se, que, y también misteriosa, porque justamente ella será quien le propone, pues, ¿no? Este, ¿no? Le da a conocer este enigma para que él pueda, pues, escudriñar y decirle de qué se trataba, ¿no? Entonces, esta ciudad que estaba sometida y cuyo rey además, pues, ¿no? Porque estaba sometida también,
porque el rey pues había sido asesinado, ¿no? Dejando viuda a la que era su esposa, quien es pues Yocasta, ¿no? Entonces, Edipo logra liberar a Tebas de la Esfinge, ¿no? Él se casa con Yocasta y por supuesto, pues, es nombrado rey de Tebas, ¿no? Pero como dicen, no te metas con el oráculo, se ha cumplido el destino contra la voluntad de los personajes que en todo momento tuvieron la intención de evitarlo, ¿no? Entonces es así que ya evidentemente pues sabemos quién había asesinado en el camino a Layo, ¿no? Y pues Edipo, ocupando ya el trono, ¿no? Él, además, junto con Yocasta, pues ellos tenían sus hijas, ¿no? 2 hijos y 2 hijas, ¿no? Llegaron a tener descendencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Tebas, ¿no? Y como justamente lo vemos en esta parte, Tebas pues va a sufrir una peste brutal que está matando a la población. Así que Edipo pues enviará a los sirvientes a consultar con los dioses, ¿no? Para poder solucionar el problema. Mientras el vidente Tiresias pues anuncia al pueblo que el asesino de Layo es justamente el anterior, ¿no? Del anterior rey, se trata del rey actual, o sea, se trata de Edipo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Que Edipo que, ¿no? Obviamente los ciudadanos le estaban reclamando, ya si una vez ya los había liberado, pues ahora es tiempo de liberarlos, ¿no? Y esta solución frente a esta peste, o sea, ¿por qué se dio esta peste, no? Porque era la condena, ¿no? De esta ciudad. Entonces, esta ciudad estaba condenado, ¿no? La ciudad de Tebas, ¿no? ¿Por tener a qué? Por tener como rey no solo al asesino del rey anterior, sino un hijo, ¿no? O bueno, obviamente un hijo que mata a su padre, pero también se acuesta con su madre, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que este mito en esta etapa pues marca, ¿no? Fuertemente la producción dramática, el destino ha sido, ya, ¿no? Está establecido. De repente alguien está con el audio prendido, sí, porque se escuchan unos sonidos, se está saliendo el eco, ¿no? Entonces vemos este drama, ¿no? Representativo de esta tragedia griega, ¿no? Este fatídico, ¿no? Este fatídico destino que le ha tocado vivir justamente a Edipo, ¿no? El rey de Tebas, el actual rey de Tebas, ¿no? Pero es así que la verdad, ¿no? Poco a poco irá saliendo a la luz también, ¿no? Poco a poco va a ir saliendo esta verdad en donde, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Miren. Pues resulta que no, la verdad sale poco a poco cuando en ese momento pues Edipo va a rechazar las acusaciones, ¿no? Por parte de Tiresias. Entonces Creonte, ¿no? En ese momento le pide a Edipo que él debe consultar, ¿no? A los dioses. Y es más, él considera que, o Edipo consideraba que simplemente era como un ardid por parte de Creonte, ¿no? Y que él simplemente le había pues fraguado una intriga, ¿no? En contra de él, porque él se trataba del rey, ¿no? Ahora. Entonces, además que Edipo pues también le parece extraño, ¿no? Que el rey Layo lleve tantos años muerto, ¿no? Y que ahora sea acusado repentinamente de su muerte, ¿no? Por este vidente. Entonces, además, ellos habían consultado al vidente por consejo inclusive del mismo Creonte. Entonces, Creonte ya saben que es el cuñado de Edipo, ¿no? Entonces, él ya había antes tenido mucho poder, mucha influencia, ¿no? Entonces, él cree, ¿no? Al menos Edipo cree que simplemente lo hace porque él quiere, pues, obtener nuevamente este poder, ¿no? Entonces, no sabía, ¿no? En realidad, los planes, tal vez, ¿no? Él pensaba que Creonte tal vez tenía, pues, algunos planes ambiciosos, ¿no? Entonces, Edipo, ¿no? Va a ser ahora quien acuse a Creonte, quien es, pues, ahora el que mató a Layo, ¿no? Entonces, él acusa ahora a Creonte, ¿no? Entonces, en ese momento va a aparecer Yocasta, ¿no?
Yocasta aparece para poder mediar también este pleito entre su esposo y su hermano, ¿no? Tanto ella como el coro, ¿no? Acá también interviene el coro, le piden a Edipo que cese el ataque en contra de su hermano de Yocasta Creonte, ¿no? Pero Yocasta quiere saber qué provoca toda esta disputa, ¿no? Y Edipo le relata, ¿no? Le cuenta las acusaciones del vidente y sus sospechas sobre Creonte, ¿no? A lo cual Yocasta le asegura que en realidad el arte, ¿no? De la profecía humana no es tan confiable, ¿no? Y es más, ¿no? Es como que ella siembra también esta duda en Edipo al decirle eso, ¿no? Y le admite que también a su anterior esposo Layo le habían pues profetizado que lo mataría a su hijo y en cambio lo habían matado, ¿no? Según ella, pues lo habían matado a su esposo, pues unos ladrones en el cruce de caminos, ¿no? Entonces, además, también esta pareja, ¿no? Que en ese momento, pues, ¿no? Abandona, ¿no? Por el temor, ¿no? Es abandonado, no abandona a su hijo por el temor del oráculo y que de todos modos, pues, no habría podido. Y si es que realmente, ¿no? O sea, si es que en ese momento, cuando ellos mandaron a matar a su hijo, por A o B, ¿no? Tal vez no lo hubieran matado, pero tal vez la situación, las circunstancias no hubieran llevado a este niño a sobrevivir, ¿no? Porque le habían atravesado pues los pies y atado, ¿no? Entonces así evitaron también que fuera un parricida, ¿no? Entonces eso es lo que le dicen, ¿no? Entonces ella no cree, ¿no? No cree y en cierta medida pues hace que dude Edipo de todo esto, ¿no? Entonces por eso le dice, no quiero afligirme a mí mismo ni a ti, porque indagas en vano, ¿no? Y por mí no te enterarás, le dice, ¿no? Entonces, cuando Edipo se entera ya, evidentemente, de esta muerte de Layo en un cruce de caminos, ahí como que dice, ¿no? Él se había acordado que él también pues mató a alguien en un cruce de caminos. Entonces, lo invade, ¿no? Ese presentimiento. Y le pregunta específicamente también a Yocasta por el lugar del hecho. Entonces, y también el aspecto que tenía pues el Layo y el número de acompañantes que iban con él. Entonces, con cada respuesta que le daba pues Yocasta, Edipo suspiraba profundamente, ¿no? Entonces le cuenta a Yocasta de sus dudas sobre su origen, es más, ¿no? De su viaje a Delfos y también de la disputa mortal por el derecho de paso, ¿no? Entonces como que estaba ya dudando, ¿no? Entonces, poco a poco, él empieza a ver con mucha más claridad, ¿no? Él mismo es el asesino de Layo. Ahora en ese momento quiere irse de Tebas, pero no desea tampoco Edipo regresar, ¿no? A Corinto para no convertirse, o sea, aún así, por más que Yocasta le decía, y él, bueno, decía, no, bueno, que no puede haber coincidencias, ¿no? O sea, no puede ser coincidente de que en este cruce, pues realmente yo haya matado. Entonces, y si es que yo me voy de aquí, me tendría que ir a Corinto, pero él aún estaba con la idea que si iba a Corinto terminaría matando al que él creía que era su padre, ¿no? Quien era pues Pólibo, ¿no? Entonces por eso como que no desea regresar para no convertirse en el asesino de su padre y mucho menos en el esposo de su madre. Pero se estaba pensando, ¿no? Eso, Edipo. Entonces, pero Yocasta lo tranquiliza, ¿no? Entonces lo tranquiliza, ¿no? Simplemente. Y Edipo, pues, aún guarda la esperanza de que el asesino de Layo, pues, simplemente sea otra persona, ¿no? Que simplemente se trató de sucesos completamente, pues, diferentes, ¿no? Entonces Yocasta en ese momento ya quiere dar por sentenciado todo, ¿no? Ya satisfecha esta investigación. Pero a pesar de esto, sigue escudriñando, ¿no? En eso. Edipo. Edipo insiste en mandar a llamar al sirviente, ¿no? Por propio deseo, ¿no? A ese sirviente que lo habían empleado como pastor muy lejos ya de la ciudad, después de que Edipo ya sucede a Layo, ¿no? Entonces, en ese momento aparece otra vez el coro, ¿no? Que habla en defensa, ¿no? De de la omnipotencia de los dioses, ¿no? Con toda seguridad
un criminal no podría escapar de su justo castigo, ¿no? Eso dice el coro. Entonces, en caso contrario, sería inútil servir, pues en este caso, a los dioses, ¿no? Si la predicción de los dioses hecha a través del oráculo con respecto al ayo no se cumpliera, eso significaría pues una desgracia perdida, ¿no? De poder para los dioses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Realmente es así? ¿Realmente qué es lo que pasó? ¿Realmente qué acontece, ¿no? en esta historia, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar, no? Se va a presentar, pues, el mensajero de Corinto. En ese momento se presenta el mensajero de Corinto y le anuncia a Edipo, ¿no? Que los corintios quieren ahora designarlo como rey. ¿Y por qué? Pues porque su padre, Pólibo, ha muerto. Pero Pólibo había muerto a causa de la vejez, no porque su hijo lo mató o porque alguien lo mató o por otras causas. Entonces hay más dudas, ¿no? Entonces Yocasta, pues en ese momento está completamente feliz, ¿no? Encantada, ¿no? Porque, o sea, ella estaba feliz no porque iba a ser rey, sino porque ya evidentemente era rey, sino porque ahora ya no tiene que tener miedo de que se vuelva en un parricida, ¿no? Profetizado. Entonces piensa, ¿no? Que tal vez las predicciones de los videntes resultan cada vez más engañosas, ¿no? Y que tal vez no tengan sentido. Entonces eso lo hace dudar mucho más, ¿no? No poder ver la verdad. Pero Edipo aún teme, ¿no? Que en Corinto al menos pueda perpetrarnos, o sea, ya, por supuesto, su padre murió, pero eso no dice que tal vez, pues, no, pueda perpetrar este incesto con su madre, quien era Mérope, ¿no? O bueno, el que él creía que era su madre, ¿no? Entonces, el mensajero de Corinto le explica que él no es hijo biológico o sea, ella le dice, ¿no? Tú no eres hijo biológico de los reyes de Corinto, le dice, ¿no? Entonces le explica, ¿no? De esta pareja, ¿no? Que no podía tener. O sea, le relata que fue el mismo, ¿no? Que llevó, y más le dice, ¿no? Yo he sido quien te ha llevado a ti de bebé, ¿no? Para que la pareja que no tenía hijos, pues pueda tener a este niño, ¿no? Y pues se lo di a un pastor, a un criado, ¿no? Bueno, yo lo recibí por parte de un criado de Layo, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice, pues, ¿no? El mensajero. Entonces, esto evidentemente, pues, lo lleva a Edipo, ya, pues, ya sabe la verdad, ¿no? Ya está ya poco a poco descubriendo, ¿no? Entonces, en ese momento, Edipo había mandado a llamarlo y fue el único que sobrevivió, ¿no? A la lucha en aquel año, pierde la vida. Y Yocasta le implora a Edipo que ya no prosiga, o sea, insistía aún, ¿no? Ya no sigas escudriñando más, ¿qué quieres saber? Entonces le insiste que no prosiga ya con el asunto, ¿no? Pero insiste en traer claridad sobre su origen, ¿no? Y ella entra apurada al palacio, ¿no? Y el coro en ese momento expresa la esperanza de que el origen de Edipo sea noble, ¿no? Incluso quizás divino, ¿no? O sea, por un momento Edipo, por un momento pensó que tal vez era hijo de un pastor, pues, ¿no? O de un, ¿no? De alguien, pues, de la clase baja. Pero no fue así, ¿no? Entonces traen al pastor tebano, el antiguo criado de Layo. Si bien reconoce al mensajero corintio, al principio quiere evitar que éste cuente la vieja historia sobre el bebé, y después de muchos ruegos y bajo amenazas, relata lo que aconteció en ese entonces, ¿no? El oráculo de Delfos pues le había profetizado a Layo que un día sería asesinado por su propio hijo, y la propia reina pues Yocasta le había entregado a su hijo recién nacido al criado para que lo abandonara, ¿no? Entonces, inclusive no había sido perforado ¿no? sus pies, ¿no? Había sido atado, ¿no? Y la madre quería enviar a su propio hijo a la ruina, porque esperaba justamente poder evitar este parricidio profetizado. Entonces el criado pues se muestra compasivo y por eso se le dio a este pastor de Corinto, porque creía que la fatal profecía no podía, ¿no? O sea, según su punto de estos, no se va a cumplir, ¿no? Porque los vamos a alejar. O sea, finalmente este niño será alejado de su padre y su madre.
Entonces, no hay menos, para ellos había menos probabilidades de que se cumpla el destino, ¿no? Entonces, el coro lamenta el destino de Edipo, sí, ¿no? Entonces, pero es evidente que ya, pues, ¿no? El criado le está informando lo sucedido en el Palacio Real a Tebas. Y después de estas revelaciones, pues, evidentemente Yocasta por fin se dio cuenta de que se había casado con su hijo, ¿no? Y por ese motivo Yocasta se suicida, ¿no? Ella corrió hacia el palacio desesperada, tirando pues de sus cabellos, ¿no? Ella se dirige a su dormitorio y cierra la puerta, ¿no? Y ahí es justamente donde le reclama también al destino y por supuesto también le reclama, hace este reclamo, ¿no? A su difunto esposo Quineslayo, ¿no? Entonces ella terminará por suicidarse. Y después Edipo pues entra, ¿no? En el palacio ya con mucha agitación, ¿no? Preguntando dónde está pues ella, ¿no? ¿Dónde está Yocasta? Y sin querer pues, ¿no? Él, ¿no? Lo lleva justamente a donde ella se encontraba y ya pues la ve que estaba ahorcada, ¿no? Entonces él soltó un fuerte grito, soltó a la mujer de la cuerda y la tendió en el suelo, ¿no? Y después él toma los broches de oro de su túnica y se saca los ojos, ¿no? Con ellos, y gritó que sus ojos ya no podían ver el mal, que se había cernido, ¿no? Que se había cernido sus ojos y que él mismo había causado una y otra vez esto, ¿no? Y se picó pues justamente los ojos, ¿no? Hasta que la sangre pues bajaba, ¿no? Pero ahora solamente ha quedado pues la deshonra y el sufrimiento y por supuesto, ¿no? El gran arrepentimiento que sienten ambos y por supuesto porque no podían con la culpa, ¿no? Sobre todo Yocasta, ¿no? Puede con la culpa y lo que hace es terminar por suicidarse, ¿no? Entonces Edipo, estando ciego, es conducido fuera del palacio, ¿no? Acatando su propio veredicto, ¿no? Porque si se encontraba, pues tenía que ser desterrado, ¿no? Entonces él le exige, ¿no? A Creonte que lo expulse, ¿no? Entonces Creonte le dice, pero no, tenemos que esperar lo que dicen, ¿no? Los dioses. Y Edipo pues le dice, pero ¿qué? Parricida e impio, le dice, ¿no? O sea, yo soy parricida, ¿te parece poco? En pocas palabras le está diciendo, ¿no? Entonces, ay de mí, dice, ¿no? Parece que acabo de implicarme a mí mismo, ¿no? Sin saberlo, en terribles maldiciones, ¿no? Y también interviene el coro advirtiendo que se reflexione sobre el destino de Edipo, quien pudo resolver el enigma, ¿no? De la esfinge, que él obtuvo este gran poder, fue enviado, ¿no? Fue envidiado, mejor dicho, por todos y ahora ha tenido que sufrir semejante desgracia. Y ningún mortal debería, pues, considerarse dichoso hasta que llegue el final de su vida sin haber sufrido, ¿sí? Muy bien, entonces en eso termina este Edipo Rey. Muy bien, entonces aquí justamente tenemos la trama, cosa que ya les he dado a conocer, y pues aquí vamos a dar a conocer la ibris, ¿no? Básicamente. ¿Qué es la ibris, no? La ibris justamente es ir en contra de algo, ¿no? Entonces, en Edipo Rey, pues, tanto Layo como Edipo, ¿no? Ellos pretenden, y al igual también Yocasta, ¿no? Ellos pretendieron burlar. O sea, la ibris de esta tragedia es burlar el destino, el no acatarlo, que irónicamente, pues miren, lo llevó a este fatídico final, ¿no? Entonces vemos esta lucha entre querer saber y no aceptar la verdad, lo que lo lleva a destapar todos los detalles, ¿no? De todo, pues, ¿no? De cómo un criado lo salvó, ¿no? De cómo un pastor de Corinto lo puso en manos de los reyes de Corinto, ¿no? El que se creía tan inteligente, sin, ¿no? Sin pensar, pues vivía completamente ciego de todo el enigma, ¿no? De su propia existencia. Y todo por no escuchar, pues, el mensaje de los dioses. Entonces, en Edipo se violan dos de las mayores prohibiciones de nosotros, ¿no? Las organizaciones, nosotros como que establecemos reglas en nuestra sociedad, ¿no? Uno es, pues, estos tabúes, ¿no? Relacionados con el parricidio, que es matar a un familiar, ¿no? Muy cercano, matar a una autoridad familiar, en este caso él mata a su padre, pero también se considera el parricidio, no, perdón, el magnicidio, puesto que a quien había matado se trataba de un rey. Entonces el magnicidio es cuando se mata
a una persona, pues, ¿no? Una autoridad. Y pues evidentemente vemos el incesto, ¿no? Y en su modalidad pues más grave, el copular sexualmente con su madre, ¿no? Que además también pues era hija, perdón, era reina, mejor dicho, no era reina, pues, ¿no? Y a la cual se le debe este respeto, esta lealtad, ¿no? Y por supuesto también la literatura pues ha indicado a esta obra de Edipo Rey como un antecedente, ¿no? Dentro de lo que es la literatura policial, puesto que se trata de ¿no? Acá en esta tragedia, pues se trata de un asesinato, se trata de un suicidio, se trata también, ¿no? De un, eh, claro, eso básicamente, ¿no? Pues eso está dentro de lo que es la literatura policial. Muy bien, pero además también debemos dar a conocer eso es desde un aspecto sociológico, ¿no? Pero también desde un aspecto psicológico, y justamente les daré a conocer parte de lo que se denomina, pues, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, Freud toma, ¿no? Esto de este mito, ¿no? De esta situación tan fatídica para poder dar a conocer, ¿no? Este complejo, que es uno de los conceptos más conflictivos, ¿no? Y que es clave de la teoría psicoanalítica, ¿no? Y justamente, ¿a qué se refiere, no? ¿Qué vamos a ver reflejado a través de esta tragedia? Pues esa existencia, ¿no? De esos sentimientos amorosos de un niño, o sea, de un varón hacia su madre, y que se muestra hostil con su padre, ¿no? Al verlo como rival, y también pasa todo lo contrario con la niña, no con las niñas, cuando sienten también celos hacia la madre. Pero en este caso estaríamos hablando del complejo de Electra, ¿no? Entonces, hago mención, sobre todo vamos a hacer mención a lo que es el complejo de Edipo, porque se trata de una fase del desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Llamada fase fálica, y que se da justamente entre los 3 a 6 años de edad, ¿no? Y vemos ese cambio de comportamiento en los niños, que hace justamente que idealice pues a la madre, ¿no? Y que desarrolle ese sentimiento de amor hacia ella, ¿no? Y ciertamente genere estos celos hacia el padre, ¿no? Viéndolo como un rival. Pero evidentemente se trata de una etapa, ¿no? Porque el padre, pues en este caso, según lo que nos indica, pues se encargará de castrar al hijo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con castrar? Pues le va a imponer las reglas del juego. Entonces, justamente en esta, ¿no? En esta tragedia, el personaje, no hago mención a ello porque hay una pregunta en relación a la castración y el autocastrarse, ¿no? Porque aquí no va a haber castración, ¿no? En el caso ¿no? del desarrollo de los niños sí hay castración por parte del padre cuando impone las reglas en la sociedad, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para imponer reglas justamente en nuestra ciudad, para que reine justamente la armonía. Entonces, para evitar justamente estas situaciones como el parricidio, el incesto, ¿no? Para eso es. Y en el caso, ¿no? de esta tragedia, cuando se muestre la castración, pero en este caso no hablaríamos de una castración, sino de una autocastración, porque Edipo, al darse cuenta de que, pues, mató a su padre y, pues, su madre era su esposa, pues, lo que hizo fue autocastrarse, quitarse los ojos, al no poder con la culpa. Y es más, él inclusive quería hasta sacarse si pudiese, los oídos, ¿no? No quitarse este sentido, pero no podía, no había forma. Entonces, él a través de ¿no? de echarse la culpa, ¿no? Pincharse con ¿no? Los ojos, pues no hace más que autocastrarse, ¿no? Porque, y también pues el hecho de que él quiere que sea pues ahora desterrado, ¿no? Como bien él lo había indicado como rey. Entonces, de esa manera vemos esto también en cuanto al aspecto psicológico en esta representación trágica. Muy bien, chicas, entonces nos quedamos ahí en cuanto a este análisis. A continuación les voy a mostrar un pequeño video